El año 2020, sin lugar a dudas, ha sido sumamente complejo para la economía mexicana, originando el cierre de una gran cantidad de empresas y reducción de personal, despidos en gran medida, y por supuesto en algunos casos ha habido la posibilidad de trasladarlo al esquema de home office. Sin embargo, esto no ha sido así en todos los casos. Existen una gran cantidad de empresas que al día de hoy han reducido en forma total o parcial la actividad que venían realizando y en virtud de la contingencia sanitaria que todos conocemos, y esto ha originado que sus ingresos se hayan prácticamente caído, no así sus gastos. Muchas empresas tienen gastos fijos que han tenido que seguir incurriendo, no así con los ingresos, en cuyo caso, en virtud de la contingencia sanitaria y de estar total o parcialmente cerrados sus establecimientos en estos meses, no han tenido casi ingresos. Sin embargo, hay un problema adicional. Las empresas tienen que realizar pagos provisionales del impuesto sobre la renta, y este tiene que partir primero en determinar un coeficiente de utilidad del año anterior. Recordemos que la ley señala, de manera general, no es la idea repasar aquí el esquema completo del pago provisional, pero sí que dé una idea de hacia dónde está la problemática, de que se tiene que determinar un coeficiente de utilidad con base en cifras del año inmediato anterior. Dado que estamos en el año de 2020, tenemos que regresarnos al año de 2019 y determinar con base en los datos de ese ejercicio fiscal en el cual no había contingencia sanitaria, y tomar dos datos esenciales. Uno de ellos es la utilidad fiscal y el otro son los ingresos nominales, los cuales se refieren a los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación. Así, lo que nos pide la ley del impuesto sobre la renta es dividir la utilidad fiscal entre los ingresos nominales, y eso nos va a dar un factor que en este caso es 28.50%, que resulta de dividir la utilidad fiscal entre los ingresos de 10 millones. Ese 28.50% significa que para efectos fiscales la empresa tuvo una rentabilidad del 28.50%, lo cual significa entonces que por cada peso invertido la empresa ganó poco más de una cuarta parte, más del 28.50%. Ahora bien, una vez determinado ese coeficiente de utilidad, corresponde entonces hacer un ejemplo de cuál sería el efecto en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta del año de 2020. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta nos establece determinar los pagos provisionales tomando los ingresos nominales acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes del pago provisional de que se trate. Si estamos hablando del mes de junio, tenemos que tomar los ingresos desde el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020, y esto nos va a dar vamos a suponer en este ejemplo que la empresa ha tenido ingresos por 300,000 pesos. A esto le vamos a aplicar el coeficiente de utilidad que determinamos anteriormente, y ese coeficiente es de 28.50%. Multiplicando el coeficiente por los ingresos, nos resulta una utilidad fiscal estimada de 85,500. Si se fijan, aquí no estamos tomando ingresos y deducciones, sino ingresos por un coeficiente determinado con base en datos del año anterior. Una vez determinada esta utilidad fiscal estimada, le aplicamos la tasa del impuesto sobre la renta del 30%. Por supuesto, aquí podría caber, en su caso, antes de aplicar la tasa, podría caber la disminución de la PTU pagada en el año, y en su caso la amortización de pérdidas fiscales. Para efectos de este ejemplo lo estamos dejando hasta este nivel. Aplicando la tasa del 30%, nos resulta entonces un pago provisional de 25,650. Esto es lo que tendríamos que pagar ante el Servicio de Administración Tributaria. Por supuesto, toda vez que la empresa tiene que hacer pagos provisionales en forma mensual, es probable que a lo largo del año ya haya efectuado pagos provisionales con el coeficiente de utilidad antes mencionado, y así tendríamos que disminuir el monto de esos pagos provisionales, resultando entonces el impuesto sobre la renta a pagar. Eso es lo que tendríamos que pagar. Dejemos por un momento los pagos provisionales ya efectuados y quedémonos hasta este importe de 25,650.
Eso es lo que tendríamos que pagar. Y la pregunta es, ¿cómo está la empresa realmente en este año? Vamos a suponer que la situación real de la empresa ante el problema de coronavirus de COVID-19 solo ha tenido ingresos cobrados de 300,000 en el año, es decir, casi no ha vendido por el cierre sanitario, pero tiene costos fijos, tiene renta, tiene quizás salarios si no despidió trabajadores, etcétera, por 450,000. Y esto nos origina una pérdida desde el punto de vista financiero que son desde 150,000. Si la empresa hiciera sus pagos provisionales con sus datos reales, claramente no tendría un impuesto a pagar. Esto no es así, toda vez que, como ya mencionamos, se aplica un coeficiente con base en el datos del año anterior. De ahí que exista la posibilidad en la ley del impuesto sobre la renta de solicitar una reducción de pagos provisionales ante el Servicio de Administración Tributaria. Esta reducción de pagos provisionales se hace considerando que se tiene que hacer un cálculo real con los datos que se tengan estimados al mes en el cual se va a hacer la solicitud de reducción de pagos provisionales, lo cual puede ocurrir a partir del mes de julio. Quiere decir que los pagos de enero a junio se tienen que hacer normalmente y a partir de julio la empresa estará en la posibilidad de solicitar la reducción de pagos provisionales. Para tal efecto, esto será aplicable cuando la empresa estime que el coeficiente de utilidad que le corresponderá una vez que termine el ejercicio fiscal es menor que el que está aplicando actualmente. Recordemos que el pago provisional supone o presupone una rentabilidad de 28.5%. En el caso que estamos viendo, claramente la empresa, de continuar esa tendencia, tendría una pérdida fiscal y es probable que su rentabilidad fuera menor o que pudiera ser incluso inferior al 28.5%. Así, cuando la empresa estima que el coeficiente de utilidad que corresponderá es menor al aplicado, entonces tendrá la posibilidad de solicitar la reducción de pagos provisionales, pero para ello tiene que efectuar un cálculo a detalle de esos pagos provisionales, los ya efectuados y la proyección de sus cifras por el segundo semestre del ejercicio o en su caso por los meses a partir de los cuales vaya a efectuar la solicitud de reducción de pagos provisionales. Aquí resaltamos la importancia que se tiene que revisar esos cálculos, toda vez que, pues si te equivocas, tendrás que pagar las consecuencias que son actualización y recargos. En efecto, así lo señala la ley del impuesto sobre la renta al señalar que si resulta, una vez que termina el ejercicio, que rehagas tus cálculos y si resulta que el coeficiente de utilidad es mayor a aquel por el cual solicitaste la reducción de pagos provisionales, pues al fisco le deberás la diferencia, con lo cual tendrías que pagarle la actualización y recargos que resulten. Existe la posibilidad actualmente, recordemos que ante la situación sanitaria las oficinas del SAT están cerrados, cabe la posibilidad de hacerlo en línea y no de manera presencial. Sin embargo, aquí lo relevante no es tanto el hacerlo en línea o hacerlo presencial, sino en sí tener una certeza de los cálculos que se van a solicitar en una reducción de coeficiente, a fin de que sean lo más exactos posibles y no te origine al final o el pago de actualización y recargos.